Buenos días, son las 8:10, estamos en Oporriño. Como sabéis, estamos haciendo el Camino de Santiago. Nuestra primera etapa fue ayer, de Tui a Oporriño. Os dejamos el vídeo por aquí arriba, os animamos a suscribiros para ver todas nuestras etapas del Camino Portugués. Y hoy estamos en Oporriño, a punto de salir, pero antes vamos a darnos una vueltecita por este pueblo tan bonito para que lo conozcáis. Así que empezamos. Y me emociona mucho haberlo llegado. Pues nos hemos tomado un cafecito, ya empieza a salir un poquito la iluminación del día. El pueblo no tenía mucho, José. No, dos iglesias, pues una fuentecita, unas callecitas y poco más. Es un pueblo pequeñito, por eso lo hemos dejado para hoy, para verlo bien, ya que ayer estuvimos a 5 kilómetros en una pensión. Bueno, el vídeo de ayer ya lo habréis visto. Nos ponemos en marcha. Hoy es el día más cortito, ¿verdad? Sí. La segunda etapa es la más sencilla. Que no llega a 15 kilómetros. Aunque me has dicho que hay unas pendientes un poquito Una pendiente pronunciadas, pronunciada. pero Veremos cómo pero será. es el día más corto. Os vamos a poner todos los consejos que vayamos viendo, de indicaciones, de problemas que nos vayamos encontrando, de mejoras para hacer esta etapa mejor. Quedaros suscribidos para ver todo el camino si tenéis pensado hacerlo o si en un futuro os gustaría hacerlo. Ya sabéis, cada domingo a las 8, una nueva etapa del Camino de Santiago de Escapadas Blue, ¿eh? Yo cada día lo voy a intentar, ¿vale? A ver si eres capaz de aprendértelo. Caminante no hay camino. Caminante no hay camino, el camino se hace el caminar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay No, camino. ya te lo he dicho yo. Mañana te lo volveré a preguntar en cada etapa, en cada vídeo. Llevas 2 vídeos y los 2 lo has dicho mal. Vale, esto me parece súper importante, ¿vale? Tengo varias señales amarillas. Allá arriba, aquí en la señal también hay una señal. Pero es que si me voy aquí, tengo 2 flechas. Pero la oficial, con el hueco, es esta, para allá. Pero luego todo está poniendo como que hay que ir por allí, en medio de la carretera. Esto sí que me parece un poco extraño, porque allá hay un camino. Él lo está mirando en la aplicación, pero no sé yo si va a salir algo. Hemos tenido que preguntar a un chico que pasaba por nuestro lado y nos ha dicho que miremos enfrente. Y mira, ahí enfrente veis una X y cualquier sitio que veáis una X hasta en un punto de montaña, quiere decir que pues cortado, Si llamas porque están todos cortado o prohibido. Una que Si no, por no ahí se es. oye. Vamos, que predominan todas las flechas amarillas que hay ahí. Allá al fondo hay también alguna, Han o puesto sea más, que... como 30.000 más para que Pero veáis. esto debería de quitarlo la Xunta de Galicia, porque Sí. esto oficialmente está la flecha para allá, ¿entiendes? Pues sí, deberían de quitarlo. José, el tramo de la carretera ha sido 0, nada, ¿verdad? Sí, nada, ha sido 100 metros. Nos ha desviado por debajo de un puente, al final la flecha era real, que era por otro lado. Sí, ya te envía un camino asfaltado aparte de la carretera. Hoy tengo la sensación de que el camino va a ser un poco más aburrido que el que vivimos ayer. Que el de ayer es que el de Fue ayer creo que maravilloso. fue insuperable. Sí. De naturaleza, Lo veremos de durante el vegetación. recorrido y durante el vídeo. Exacto, vamos a enseñaroslos todo. Bifurcamos señales por todas partes para que veáis que está todo señalizado. Mira qué casitas más monas por aquí, por este sitio tan peculiar de Oporriño. De Madrid recto para no coger tanto polígono, te desviaba por las casitas que hay a las afueras. Claro, porque si no nos hubiera tocado ir por la carretera Claro. mucho más tramo. Claro. Pero ahora vamos por carretera, estoy segurísimo. Un trozo de carretera chiquitín. Chiquitín. Creo. José, Dime. estoy viendo la señal que hay ahí enfrente y pone que hay que cruzar ahora Sí. en medio de la carretera. Yo ese trozo lo veo un poco peligroso porque deben de hacer algo más para O poner un paso de peatones Peatones. con semáforo o algo. Algo Porque así. tú fíjate, te pone allí la flecha que O tienes que girar para allá,
por medio de la carretera. O algo para encima de la carretera para poder pasar a la gente. No. Hay cosas que hay que arreglar, porque realmente aquí hay mucha gente haciendo esto y un día va a haber algún percance, ¿no? Posiblemente. Pero la gente no cruza. José, la flecha que hemos hablado, Sí. la flecha que hemos hablado, Era que había que cruzar todo recto la carretera y nos hemos... pero aquí lía, porque mira las señoras aquellas, van a seguir recto y por allí no es. No es, no. No es. Hay que tener cuidado. Entonces vamos a volver, como hemos visto, cruzando otra gente por allí enfrente, por donde está aquella concha de allí que ves. Claro que pone allí Camino de Santiago, o sea, Sí. este trozo, Un fatal. poco más... Fatal, sí que miraroslo bien y tener cuidado, porque te pone que giréis, que crucéis la carretera, pero realmente aquí no hay ningún sitio a donde ir cuando la cruzas. Allí hay un camino, pero está señalizado con una cruz amarilla, como que no es el camino, Está cortado. realmente. Así que vamos a volver para atrás y os lo vamos a aclarar en el vídeo. Es que la flecha está justo allí, pero realmente hasta ahí no teníamos que haber llegado, porque allí hay otra señal que pone Camino de Santiago, pero no te lo especifica por allí, por donde hemos ido Yo creo andando. que es más algún albergue o algo que hay por ahí. Ya, pero tiende a confundir. Sí. Tú explícame a mí este cartel que vienes por el otro arcén por allí, esto no lo ves. No lo ves. Y este no es el camino, lo que estamos haciendo ahora no es el Camino de Santiago. Hemos recorrido 300 metros. Pero lo que estamos haciendo ahora, yendo para allá, no es el Camino de Santiago. Sí, mi mamá- No, porque... Pero te vuelvo a explicar. Hemos tenido que darnos la vuelta. Claro. La gente no va andando de allí para acá. No, Santiago está para el otro lado. Ya lo sé. ¿Entiendes? Entonces ese cartel no está bien ahí. No está bien. Es un desvío que habrá por la carretera pues para no ir por el bosque o algo. Pero vamos a seguir lo que pone ahí. Aquí sí que lo ponía, pero claro, nosotros hemos andado por allí. Yo qué sé, no se ve mucho. Aquí sí que hay dos flechas, pero desde el otro arcén no se ven, no se ven. Sí, pero hay que deciros que nos quedan casi 100 kilómetros justos para llegar a Santiago. ¿Llegaremos vivos? ¿Me estás diciendo que la gente nos va a tener que aguantar 100 kilómetros? Sin dolor no hay gloria. Ahora hay que decir, chicos, que estamos a 100 kilómetros justos de Santiago. Esto ya emociona. Parece mentira que estemos en octubre y vayamos en manga corta aquí en Galicia, Hombre, ¿eh? estamos andando. Hace un pelín a malas caras de fresquito. Hombre, si estás parado hace frío, no a un pelín, hace frío para estar parado. Pero Pero claro, andando realmente es que apetece estar así. Una pregunta. ¿Qué crees que abunda más aquí en Galicia? A. Los kiwis. B. Las bellotas. O C. Las uvas. Las bellotas. Por ahí, por el suelo, a nada te encuentras 1000 bellotas. Ah, pues yo pensaba que las uvas, mira todas las... Es que cada 2x3 nos encontramos así, plantaciones de estas de uvas. De uvas, bellotas y muchos más. Mira, es que estamos de... Bueno, no sé si se aprecia la cámara, pero es todo árboles, árboles, árboles por todos los lados, ¿eh? Por todos los lados. Que tenemos una pequeña cuesta. Pequeña cuesta. ¿Podrás aguantarla? Yo creo que sí. Esta creo que es uno de estos, el punto más elevado del camino. Uf, ya ves tú. Bonito, nos ha visto de la... Ya ves tú. Escucha, la cuestecilla se la ha traído, ¿eh? Por eso me ayuda, por ejemplo, llevar el palo, ayuda también, ¿eh? Ay, mira, el palo yo me niego a llevarlo. Pues nada, Igual cuando llegue a las últimas etapas lo necesito, pero di dónde está mi palo. en la mochila de correo. En la mochila que se lleva correo de aquí para allá. ¿Te acuerdas cuando le decía, bueno, cuando me decía el Juan, tenéis que intentar que os sellen en todos los lados, que los sellos son todos diferentes y hacer colección de sellos? Vaya, digo, vaya tontería. Por este cogí un mono. Le decía, digo, vaya tontería, digo, si con 2 sellos al día que te exigen, ¿para qué quieres más? Y ahora estoy como loco por encontrar otro sitio para que me vuelvan a sellar. Quiero la cartilla plagada de sellos. Esta ruta es más de montaña, ¿no? Joder, estamos en la montaña, mírala. A pegar, pero que vamos. Te quiero decir que es una... Hombre, vaya que no estamos en la montaña, José. Pues dime tú dónde estamos entonces.
Sí, pero la montaña está como ahí en la punta. Ya, ¿y nosotros dónde estamos? Pues en medio. ¿En la playa? No, en la playa no, pero estamos subiendo una montaña. Pues yo creo que esto es una ruta de montaña. No estamos subiendo cuestas para arriba, pero estamos dentro de la montaña. Y aquí volvemos a la carretera. Sí, que al final tienen sus arcenes y más o menos lo llevan, ¿no? Los coches estarán ya pues, habituados a ello, claro. Pues hemos llegado a la localidad pequeñita de Mos. Y bueno, vamos a pasar por aquí, que es parte del camino. Y a ver la iglesia, que ya la estoy viendo desde aquí. Y nada, a seguir el camino. José. En todas las puertas hay una bolsa colgada. Claro, eso es pan. Claro, pasaron a primeras horas de la mañana, la gente durmiendo y dejó el pan ahí. Y hemos visto también buzones. Sí que pone pan. Se ve que dejan el pan hasta en para buzones. Que somos general, claro. Eso tendrán un bono o algo claro, con el panadero, ¿no? Claro. De decirle, mira, te pago el lunes, ¿no? Son clientes habituales de toda la vida. Estas son las cuestas, José, que decías, ¿no? Sí. Después de Mos. 3 kilómetros de cuestas, ¿no? Más o menos, sí. Joder. Sabes que hay que subir para arriba, ¿no? No me digas. Vale. A darle a los pies. ¿Qué estabas diciendo? Estoy imaginando que estamos pasando por casas, caminos de entre casas. Que eso tiene que estar acostumbrado a la gente, ver a la gente pasar. Hombre, el camino lo hacen en sitios donde no hay carreteras. Intentan evitar que haya muchas carreteras para que sea un camino bonito y venga gente. Y está chulo de ver, que a mí me impresiona mucho. No dices nada de los olores. Es que no huele nada, solamente huele. Nosotros que venimos de ciudad, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el oler tanto. Es que respiro hasta mejor. Sí, a tierra, a campo, alguna chimenea. ¿Qué pasa? ¿Sigues comiendo? Nos quedan unos 7 kilómetros para terminar esta segunda etapa y ver el pueblo de Redondela. ¿Qué tiene que hacer la gente para seguir viendo nuestras etapas? Pues muy fácil, abajo veis una campanita, tenéis que darle, suscribiros, a suscribirse todos los vídeos que subamos, sea de los domingos. ¿Cuándo los vamos a subir? Ahora, esto vamos a subirlos todos los domingos a las 8 de la tarde. Pero que si cualquier vídeo que queráis ver, ya sabéis, tenemos 300 y pico vídeos para ver a que podéis ver toda nuestra vida. Agüita, que llevamos siempre agüita encima. Nosotros estamos un poquito flipados. Y es que nos hemos venido al Camino Santiago con unas zapatillas que esto se moja y se moja. Sí, la verdad es que de momento Se te no moja el calcetín ni nada, o sea. Porque si no me imagino la fase de la sala y diciendo, vaya mierda de camino. No, hombre, es que vamos por caminos de tierra, si estás mojado, estás mojado. Y te están mojando y te las llenas de barro y zapatillas. todo. Y entonces ahí sí que te salen ampollas, ¿eh? Hombre, claro. Buen camino. Y a mí me decían que esto era un camino llano. Un camino llano. Aquí no se aprecia, pero eso vamos. Lo del fondo es para arriba, para arriba. Mira, voy sudando. ¿Cómo puede ser que se me esté haciendo el camino hoy más pesado que ayer, que fueron como 4 kilómetros más? Porque hoy hemos tenido alguna cuesta, alguna bajada. ¡Qué pelo! Hemos pasado más por pueblo que por bosque. Y hemos estado un poco más pesado. Puede ser también porque ya llevamos 3 días caminando con este. También. Dirá la gente, solo lleváis 2. No, pero es que el día anterior de empezar la etapa estuvimos en Vigo y ese día andamos como unos 23-25 kilómetros entre Vigo, Valencia, Domiño. Os dejamos el vídeo por aquí arriba.
A ver, nivel de dificultad de esta segunda etapa, pues yo diría que sería media, ¿eh? Sí. Comparado con la de ayer, que fue de Tui a Oporriño, ¿Hay que decían respuestas? que decía que era como el tramo más complicado. A mí me pareció súper fácil, llevadero, y he visto demasiadas subidas, 2 subidas. pero más subidas que el día Sí. anterior, y luego al final, sobre todo del tramo, muchísimas bajadas que te duelen los pies, ¿eh? Sí, pues o sea, te duele lo que son los gemelos, lo que más duele. Sí. Y es incómodo, la verdad. Si tengo que decir cuál de las dos es más complicada, aunque esta tengo menos kilómetros, desde luego es más complicada que la de ayer. Esto es una mazorca de maíz, típica de mazorca. Se ve, ¿eh? Sí, se ve un poco. Si no me cabe el cabezón aquí. Bien, pues ya hemos dejado todo en el hotel, bueno, apartamento, y nos vamos a ir a comer. Vamos a buscar una zona de tapas que es en los antiguos molinos, a 2 kilómetros del centro de Redondela. Subiendo un poquito, pasando el supermercado La Familia y por donde pasa un río, ¿vale? El río Miño, vaya. Así que vamos a ver si lo encontramos. A ver, este niño me está echando la bronca porque he dicho que pasa el río Miño. Pues vale, pues seguramente no lo sea. Corrígemelo y dímelo tú al momento. El río Miño lo dejamos en Puerto... Pues yo que sé, como los ríos son en tan Maestro largos. Miño y en Tui. Ya, Sí. pero como los ríos son tan largos, digo, igual Pero es pasan largo por que lo aquí. que es ancho, macho. Porque mira, ahí está pasando un río. Ya, pues si a otro río... Si os interesa encontrar lo de los antiguos molinos, que es donde mejor se tapea, es muy fácil. Nosotros Sí. lo sabíamos y con que preguntes a un autóctono de la zona, te lo va a decir. José, súbete porque estamos en la carretera y tú ya te crees que, como eres peregrino, te corresponde todo a ti. Hay que en el GPS poniendo supermercado familia te lleva al sitio. Eso, supermercado familia en el GPS y cruzándolo habrá un puente y ahí tendrás empezará todo lo de los molinos. Como veis, allí está el puente. Allí en el fondo tenéis el supermercado La Familia. Pues aquí tenemos el supermercado La Familia. Y nos dijo el chico que una vez cruzado, a la derecha. Porque donde hay coches, José, hay algo. Mirad qué sitio tan chulo hemos encontrado. ¿Qué? Wow. Qué guay, ¿no? Estás en el río. Pues nada, nos hemos colocado ya. Tú fíjate, ¿eh? Chicos, se ve que aquí es muy típico comerse el vino en tarritos, que parece que sea un cuenco De cereales, ¿verdad? Con la leche que usamos nosotros allí. Se ve que aquí es muy típico. Pero fíjate, esto es para beberse el vino aquí. Ya nos lo han puesto en 2 sitios diferentes. Merece la pena, que creo que eran 6 y pico. 6,50 ese plato. Y, Y este pedazo de tortilla 7,50 creo que es. y tienen muy buena pinta las dos cosas. Curioso que has mirado los habitantes de Redondela. Y tiene 30.000 habitantes, me estoy deduciendo. Nos ha sorprendido, yo lo he visto grande, conforme Es grande. nos hemos puesto a andar, pero tanto no me lo esperaba, ¿eh?
eso me recuerda de cuando era pequeñico. Ha pasado por un kiosco y se ha comprado una cantimplora de esas de sabores. Sí, antes eran mucho más largas, pero mira, me recuerda de cuando era pequeño y mira, y me la voy a probar. Qué rica. Chicos, vuelvo a estar aquí. Fijaros que estamos preparando la mesita del apartamento. Este muchacho se está cocinando un yatecomo de esos que para mí es una guarrá. Y bueno, lo que voy a comer yo tampoco que sea muy sano, pero bueno, No. es una crema de calabacín que, quiera o no, tiene un 27% de verduras y hortalizas, que algo es algo. Bueno, creo que estamos haciendo los vídeos un poco pesados, me da la sensación, hasta que no los monte no me daré cuenta. Hoy estamos aprovechando para comer en el apartamento. También es verdad que nos hemos quedado súper hinchados a mediodía de la tortilla esa, no se para de repetirnos. Y bueno, nos ha llamado mi madre y dice que estamos enormes de gordos. Alguna mujer que le ha enseñado unas fotos nuestras y dice, madre mía, cómo se han puesto de gordos. Así que a partir de hoy, a andar, manzana en mano y a comer. Y si alguien sabe de dieta, pues nos ayuda mucho mejor. No, la dieta es que siempre compras cosas de estas. Guapo, yo no sigo así, mira lo que te digo. Mira, Bueno, mira. chicos, suscribiros si os gusta este tipo de vídeos. Mañana nos vamos desde Redondela, que es de donde estamos, hasta Pontevedra. Acompañarnos en nuestra tercera etapa y en las 6 o 7 que tenemos de este camino de Santiago, el camino portugués. Para ello, cada domingo a las 8 tendréis un vídeo nuevo. Suscribiros, darle a like y nos vemos. Un nuevo vídeo. Voy a ir solo en el camino si no es agosto o no es julio. Mira, nada más, tío. Lo bonito que es esta ruta portuguesa, ¿eh? La del Sí. camino portugués. Camino. Me quiero imaginar los que tenemos que hacer de 23. Si estos son 18, 23, ¿cuántos será? Pues hombre, 5 kilómetros más. Madre de Dios. La pesotina Pokémon, la pesotina Pokémon, la pesotina Pokémon, la pesotina, me queda bien la camarilla. La pesotina Pokémon, 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 la pesotina